contratos con penalizaciones de miles de dólares por minuto. El estrés era enorme, operaciones 24/7, 365 días del año, hasta que un buen día dije, o sea, ya no puedo. No todo está escrito, que tú puedes reinventarte a cualquier etapa de tu vida, tanto tu vida personal como tu vida profesional. Si le agregas un punto adicional, soy gemelo. Entonces, toda mi vida, honestamente, he sido siempre comparado con mi gemelo. Hola amigos, hoy nos acompaña Rafael Santos Flores, un hombre que sabe que no todo está escrito y que hay oportunidades que cuando llegan te abren los ojos a nuevas realidades. ¿Y cuál es la clave cuando eso sucede? Lo importante, dice Rafa, es mantener tus valores, la mente abierta, la paciencia y una actitud cuestionante para poder seguir el camino que te apasione y entonces alcanzar tu propio éxito. Acompáñame a platicar con él. Yo soy Ángel Tejada, bienvenidos a Decidir y Transformar. Gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Gracias, mucho gusto nuevamente. Platícanos un poquito de qué estás haciendo ahora, Rafa. Bueno, pues ahorita terminé el año pasado, terminé mi etapa como director general en una empresa y a partir de ahí dije, bueno, yo tenía pensado, ya me estaba de cierta manera preparando para independizarme y dije, yo creo que este es el momento, ¿verdad? Dicen que nunca los tiempos y los momentos no son los perfectos. Lo tomé de esa forma y empecé ahora sí mi trabajo de manera individual, profesional, para ayudar a las empresas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafa. Bienvenido. Como te platicaba, la dinámica son ciertas preguntas. Tú vas dando respuestas. Siéntete en esa libertad de contestar como tú eres. Y te invito a que te sientas como estuvieras en casa. Claro que sí, gracias. Perfecto, Rafa. Platícanos, ¿cómo empieza la vida profesional de Rafa? Tus primeros pasos saliendo de la escuela. Fíjate que, bueno, yo empecé antes de salir de la escuela. Estuvo muy chistoso porque yo estaba en el 7º semestre. Bueno, estábamos junto con mis compañeros, mi ahora esposa, porque ahí la conocí también ahí en la carrera. Y yo era curiosamente de los últimos de toda la generación que no había podido colocarse para hacer prácticas o servicio social. Entonces, un buen día una persona fue ahí a la facultad, le dio su tarjeta de presentación a un muy buen amigo de mi novia en aquel entonces, y dijo, oye, ya sabes qué, yo estoy practicando fútbol americano aquí en la facultad, yo no puedo, pues ten, y me lo dio. Entonces agarré el teléfono, marqué y estaba coincidentemente a 10 minutos de la facultad. Fui y me dieron la oportunidad de empezar ahí como mis prácticas. Ahí empecé en 7º semestre, mi carrera es de 9 semestres, terminé, me dieron la oportunidad de quedarme ahí como ingeniero de procesos, ya recién graduado, y ahí duré un par de años, 2, 3 años, y luego ya después me empecé a mover en otras oportunidades que se me presentaron en aquel momento. Qué padre. Entonces, de ser el que no estaba seleccionado a quedarme ahí. Y lo más chistoso de esto es que en aquel entonces pagaban cierta cantidad de dinero por las prácticas profesionales. No estaban muy bien reguladas, pero el común denominador era tanto dinero. Claro, entonces ya traías dinero. Sí, pero lo chistoso es que pues todo el mundo empezaba a los 2, 3, 4 meses, ya podían empezarse con un carrito, un bochito, etcétera, etcétera. Entonces yo, cuando voy a la entrevista, el que fue mi jefe en aquel entonces me entrevista y me dice, ok, ¿estás bien? Me lleva con el director de finanzas y me dice el director de finanzas, oye, pues bueno, está bien, perfecto, ya te palomearon, te vas a quedar tú en esta posición y este es tu salario. Y me dice exactamente la misma cantidad que lo que ganaban los demás. Y yo, ok, está perfecto. Me dice, por quincena. Entonces, de la noche a la mañana, ganaba el doble que mis compañeros. Fue algo muy, muy chistoso, ¿verdad? Entonces, ahí empecé a darme cuenta que no todo está escrito. Claro. Que hay muchas oportunidades de que si empiezas, yo no negocié absolutamente nada, pero me di la oportunidad de darme cuenta de que pues, podías ganar más de lo que normalmente estaba escrito en el guión, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Y en esta experiencia, ¿cuántos años duraste en esta empresa? Duré como 3, 4 años
Y luego, la verdad no recuerdo muy bien si lo vi en el periódico, porque pues, no había redes sociales en aquel entonces, o alguien me comentó y fui a otra empresa, y en aquel entonces, digo, recién egresado, 3, 4 años, la posición era subgerente, el nombre era muy rimbombante y luego prácticamente era como una jefatura, pero de gran alcance para todo lo que era la producción de lo que hacían ahí. Ahí aprendí otro proceso del que teníamos anteriormente en mi primera empresa y ahí fui evolucionando la parte, yo soy ingeniero industrial y me pude empezar a dar cuenta que me podía acoplar fácilmente a los diferentes procesos de manufactura que había. Unos hablaban de impresiones, otros hablaban de manufactura ya más complicada, armadoras, etcétera, etcétera. Entonces me empecé a dar cuenta que podía yo encajar y desarrollar esa habilidad de adaptarme rápidamente. Claro, ¿no? Y va cambiando, ¿no? Lo que me estás diciendo ahorita, pues no había redes sociales. Yo creo que somos una generación híbrida que vamos cambiando y nos tenemos que ir Sí, adaptando. Que definitivamente. lo único constante siempre va a ser el cambio en la vida profesional. Rafa, ¿qué experiencias en tu juventud, en tu infancia, han marcado tu camino al día de hoy? Yo creo que a mi muy corta edad, ser responsable de personas y ser responsable de lo que le llamamos ahorita entregar un resultado. Yo al principio era responsable de procesos, era responsable de manufactura, de producción, entrega, embarques, etcétera, etcétera. Y conforme fui evolucionando, eso se convirtió en poder dar resultados, pero ya de un número, de darle sentido financiero a un negocio. Entonces, desde mi muy corta edad, poder hacerme cargo, obviamente empezabas haciendo pues, lo que te decían, ¿verdad? Eras lo que comúnmente llamamos un doer, hoy es por aquí, es por allá, pero siempre te esa espinita de, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y pude yo darme cuenta también de que podíamos cambiar el status quo de los procesos, de la toma de decisiones y de los resultados. Entonces, cuando yo empezaba a escuchar de que pues, es que siempre lo hemos hecho normal, así llevamos mucho tiempo, muchos años, dije ahí puede haber, no de que esté mal, sino de que puede haber ahí un área de oportunidad para poder cambiar. Claro, ¿no? Y por supuesto, y lo estás diciendo ahorita, de doers, que también yo como contador público, te das cuenta que al principio me decía mi papá, vas a cargar maleta. Pues sí, ahí andas con el jefe y pero yo creo que lo que dices y me gusta es esa parte de cuestionar, de preguntar, y siempre en un afán de conocer, no de cuestionar el por qué me estás diciendo que haga X cosa, como me pasó a mí ya estando como gerente en el despacho donde estuve un tiempo como consultor. Llega un muchacho y me dice, oye, ¿por qué no cambiamos las cosas? Tú haces los Exceles, trabajas y yo hago las presentaciones. Pues espérame, o sea, no es así, sino hay que preguntar y cuestionar y sí ir ofreciendo también soluciones a lo que uno cuestiona. Sí, definitivamente, digo, estoy completamente de acuerdo contigo y me acabas de recordar, cuando estaba en la carrera, había un maestro muy particular que después fue el director de la carrera, que siempre repetía esta frase que hasta el día de hoy la sigo ejerciendo, que decía mente abierta y actitud cuestionante. Entonces, abre siempre las posibilidades y cuestiónalas para poder hacer ese cambio que tú probablemente puedas impulsar en tu negocio, en la posición en la que estás y que puedas transformar poco a poco el negocio o la empresa en la que te encuentras. No, y inclusive hasta en la vida propia, ¿no? A ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo hacer mejor? En el ejercicio, en el deporte, en los estudios, Claro, etcétera, ¿no? O sea, siempre es ver la manera de estar, no una forma juzgándonos, sino una forma de ver cómo hacer una mejora continua en lo individual y en lo laboral, ¿sí? Rafa, durante este tiempo, pues ahorita comentaste tu maestro de la universidad, ¿quiénes han sido tus mentores o fuentes de inspiración que has tenido en este trayecto de vida? mira, mentores he tenido varios. Yo creo que es un proceso diferente, al menos en mi cabeza. Desde que estás en la escuela, los maestros más duros que dices tú: "Ay, no, no puede ser", casi, casi llegas a odiarlo y a no querer estar en sus clases, después te das cuenta que son los que te sacaron de tu zona de confort, los que te retaron, los que te dijeron: "Oye,
pues lo haces bien, pero lo puedes hacer mejor. Y yo creo que para mí eso fue la parte fundamental de la mentoría que yo tuve. Ya en la vida laboral o en tu carrera profesional, te das cuenta que no nada más tu jefe, sino hay compañeros o hay otros jefes que no le reportas directamente tú a ellos, que tú los ves y dices tú, oye, pues algún día me gustaría estar en esa posición, pero lo ves como algo aspiracional o ves la cara bonita de la moneda. Y cuando te das cuenta lo que hay detrás, que hay pues mucho trabajo, mucha preparación, este, y el poder seguir una carrera que realmente te apasione. Y cuando digo una carrera, no nada más lo que tú estudiaste o lo que tú estás haciendo ahorita, sino a mí, yo reconozco que fui transformando esa pasión. Yo quería ser el mejor ingeniero, a lo mejor, y fue transformándose para ser el mejor profesionista. Claro, Y es una gran diferencia. muy grande. Y me empecé a enfocar en la trayectoria de mi persona, en lugar de querer hacer una trayectoria tradicional de aquellos momentos de que pues entras a una empresa y 45 años después te puedes jubilar y llegaste a una de las posiciones más altas. Me di cuenta que había otras vertientes como las ramas de un árbol y que si te podías enfocar o que si me enfocaba yo en mi preparación, en mi persona, podría darme mayores posibilidades de llegar a ese nivel de expertise que quería llegar en aquel momento. Claro, y aparte me imagino que la parte académica, por lo que te he visto que has Sí, estado preparándote, formándote y que la escuela de negocios donde hemos estado, pues sí, es mucho lo que aprendes de lo que lees, lo que estudias, pero más en la comunicación con los compañeros, ver qué hicieron diferente a lo que uno hubiera tomado esa decisión. definitivamente. Digo, no, no soy una persona que siempre está queriendo encontrar un nuevo diplomado, un nuevo curso, pero sí los estoy buscando, o sea, sí estoy haciendo esa tarea. Anteriormente no lo hacía y después me di cuenta que, oye, si me perfecciono en esto, ok, vamos a algo en negocios o en finanzas. ¿Qué opciones hay? Entonces empezaba a hacer la tarea. Oye, pues está este diplomado, está este curso, está esto acá. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde están? ¿Aquí en Monterrey o en otra parte, a nivel nacional o a nivel internacional? Y empieza a generar ese árbol de decisiones para poder llegar a eso. Y adicional, tener mucha paciencia, porque uno lo quiere de hoy para mañana. Claro. Y a veces yo lo quería de hoy para ayer y pues el mundo no es así. No, y va cambiando, ¿no? Ahorita dices esa inmediatez que queremos las cosas y parte de lo que es este podcast es enseñarle que no todo es inmediatez. Tú y yo de niños estabas viendo la caricatura y era ver la caricatura en la media hora que era Sí, y si querías ir al baño tenías que esperarte al comercial. Ibas y venías porque no había forma de ponerle pausa. Si no lo veías hoy, lo veías hasta mañana. O sea, son cosas que yo creo que nuestra generación nos enseñó muchísimo. Tener cierta paciencia con ciertas cosas para poder tener ese aguante. Hoy siento que todo es más, quiero las cosas ya y los jóvenes se van cambiando de trabajo por 500 pesos, por 1000 pesos, sin esperar que, oye, te hubieras esperado 2 años más y hubieras dado un salto importante. definitivo. ¿Sí? Principios y valores dentro de tu vida profesional, dentro de tu vida de diario, cómo funcionan, qué han significado y sobre todo cómo te han ayudado a liderar, porque llegó un punto donde Rafa, de ser doer, cambió a ser, ahora sí que tuviera gente a su cargo. Yo creo que, digo, definitivamente lo que te pueda dejar dormir tranquilo todos los días es lo que te tiene que regir. Valores, principios, la forma en cómo tú actúas, pues los básicos, ¿verdad? Digo, no le hagas a alguien lo que no quieras que te hagan a ti. Cuestiones de ese tipo, el no tener envidia, a alguien le va a ir mejor que tú y eso es muy bueno, porque te enseña el camino. Oye, ¿cómo lo hiciste? Si tú lo ves desde ese punto de vista, es positivo para ti. Pero si tú lo ves
con un dejo de envidia de que por qué a él sí y a mí no, ya empiezas una situación mental interna que es como una gripa que se puede convertir en una neumonía si no la tratas bien. Entonces tienes tú que también trabajar internamente para que no te ganen esas situaciones de quererte comparar. Las comparaciones, mira, yo soy el hijo más chico de la familia, de mis papás, y si le agregas un punto adicional, soy gemelo. Sí, Entonces, toda mi vida, honestamente, he sido siempre comparado con mi gemelo claro. por naturaleza, ¿verdad? Quién caminó más rápido, quién habló más rápido, quién, lo que tú quieras. Y si le agregamos más variables a la ecuación, mi hermano gemelo y yo estudiamos la misma carrera. Ok. Entonces, desde kinder hasta la carrera, hemos estado siempre en las mismas escuelas. Mismos amigos. Mismos amigos. Ya en la carrera, pues él, misma carrera, o sea, misma facultad, misma carrera. Y pues obviamente éramos una generación bastante nutrida. O sea, él tenía sus amigos, yo tenía mis amigos, teníamos amigos en común y te dabas cuenta que ya estaba esa separación. Entonces, esa comparación, a lo mejor yo la traigo de manera muy inherente desde mi infancia. Para mí es algo muy normal, pero no la veo negativamente. Claro. Y él fue el primero que encontró trabajo, él fue el primero que compró un carro antes que yo. Y decías tú, oye, no pasa nada. Claro, por Son supuesto. cuestión de tiempos, nada más. Entonces, yo te diría que esos valores para mí es que te puedan dejar dormir tranquilo y que tú puedas hacer el bien hacia los demás. Por supuesto. Y para ti, en este tiempo que lideras, ya llevas gente, ¿te has dado cuenta, o nos vamos dando cuenta, porque me toca a mí también, que gente te va siguiendo y te va preguntando Sí. y te vuelves mentor hasta cierto punto? ¿Qué significa para ti esa vida, transformar la vida de los demás? Y me refiero a que lo que uno pueda decir, pues hay gente que te sigue a ciegas y puede ser para bien o para mal. Para Rafa, ¿qué significa esta parte de la vida? Yo te respondería diciendo esto, tú plantas semillas de manera, de manera premeditada o a lo mejor de manera inconsciente. Pero cada uno de nosotros, conforme vas interactuando con las demás personas a nivel personal y profesional, de cierta manera te están viendo. Porque pues así como yo te lo comentaba al principio, yo veía a alguien más arriba, alguien más abajo, que es cuestión nada más de tiempo, te ve a ti como algo aspiracional. Cuando lo ves desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, te das cuenta que eres responsable de qué es lo que le estás mostrando a los demás. Y luego cuando te conviertes en papá, pues más, ¿verdad? Obviamente te están viendo. Entonces, precisamente antier, bueno, desde la semana pasada me había buscado una persona que tenía, bueno, tengo, yo creo que 12 o 13 años de no verlo, físicamente no verlo. Pero pues las redes te conectan, ¿verdad? Te sigues Te ahí, acercan de cierta te manera. acercan, ese es el término correcto. Entonces me manda un mensaje de un WhatsApp la semana pasada, oye, tengo esta situación, me está yendo bien, pero me están ofreciendo algo. ¿Te puedo poner de referencia? Pues claro, una persona que tengo 12 años, 13 años de no verlo. Y pues ya, me hablan, doy las referencias, todo cuál debe ser. Y ya le dije, no, pues ya quedó, todo bien, éxito en tu proceso. Y me contacta el día de ayer. Oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Necesito que me des coach. Y ya le empiezo a decir. Y me dice, palabras más, palabras menos, es que para mí tú eres, yo he seguido tu carrera y tus decisiones han sido coherentes con lo que siempre nos has dicho. Entonces, quiero que tú me des esa mentoría para este proceso. Entonces ya le empiezo a explicar, le digo, mira, no romantices, esto es así, 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 esto es transaccional y tú tienes que hacer tu tarea de cuáles son los no negociables para ti, para que tú digas que sí. Le dije, quítate el dinero, quítate lo que te puedan ofrecer, ¿qué es para ti esa posición que es la que tú estás buscando, si es que en dado caso estás buscando, porque tú estabas bien Claro. y te sentías a gusto y tú me lo acabas de decir. Entonces, esa parte de la mentoría tiene una responsabilidad muy fuerte, porque le puedes decir cualquier cosa, no, pues sí, mira, acéptalo, lo que sea, acéptalo. Claro.
y puede haber una repercusión de que en 6 meses no era lo que él quería o no era lo que estaba buscando la otra persona. O que la empresa simplemente entró, no encontró negocio y se fue. Entonces es Sí. analizar factores que a veces no ves en la primera vista. Definitivamente. Y a nivel, a título personal también, mi hija mayor estaba en ese proceso y lo mismo, ¿verdad? Cómo poder darle esa mentoría, para que ellos tienen que tomar las decisiones por sí solos. Nada más les estás acercando otras perspectivas diferentes a Claro, lo que ellos están viendo. claro, claro. Rafa, ¿cuál ha sido tu mayor éxito profesional al día de hoy? Claro, estás joven todavía, nos falta todavía camino si Dios quiere. ¿Cuál ha sido que digas, oye, chin, lo que más me hace sentir orgulloso es esta etapa de la vida? Yo creo que, cuando me di cuenta que era una transformación al líder. Gerencias, para mí la gerencia, o sea, o el nivel de gerente tienen es la posición más difícil, porque estás transicionando de ser profesionista, tú solo, doer, a luego jefe, gerente. Cuando eres gerente, manejas gente, por eso gerencias procesos, administras, recursos, pero realmente estás administrándolo o haciéndolo a través de personas, Claro, y es bien difícil. son los pininos. Son los pininos, son las mayores equivocaciones y no todo el mundo, le va bien, porque a lo mejor eres el mejor haciendo lo que hacías, no, pues ya se lo ganó o tiene más de 5 o 10 años, en la empresa, yo creo que ya le toca y eso está equivocado, porque tienes que darle esas promociones a las personas que están preparadas o que las has estado preparando, que tienen ese ADN de poder gerenciar. Y ahí es cuando no todo el mundo, le va bien. Yo, no te voy a decir que sufrí, pero sufrí Claro, definitivamente. El poder darme cuenta, primero te tienes que dar cuenta que el nombre del juego cambió. sí, por supuesto. Y el nombre de jefes cambió. Ahora ya estás hablando de que le reportes directamente a la dirección o a alguien más arriba. Entonces, pues ya los entregables son de otra manera. Claro. Y esa parte, El nivel de el nivel exigencia. de exigencia y el poder hacer ese cambio, yo creo que eso fue lo que más me ayudó. ¿Qué es lo que más me llevo de que ha sido uno de los grandes logros? Em, yo entré a una empresa y los primeros 6 meses fueron de terror, realmente. No por la empresa me encantaba, la amaba y la sigo admirando mucho, sino porque había un caos absoluto y esa fue mi primera transición de estar de este lado del escritorio al otro lado del escritorio, hacer de servicio. Yo antes pedía, y pues yo era el gerente, lo que tú quieras, de la área, del gerente de planta, entonces pues exigías y dabas un entregable. Y esta posición era también una gerencia, pero le daba servicio a algo muy grande, a una acería. Entonces, los tiempos de reacción deben ser muy, muy cortos si algo fallaba. Contratos con penalizaciones de miles de dólares por minuto si algo pasaba mal, si algo parabas dentro de la acería. El estrés era enorme, operaciones 24/7, 365 días del año. Y tenía yo un equipo operativo, no las personas, sino el equipo operativo, pues muy mal, en muy malas condiciones, Maltratados. maltratados. Entonces, pues métete y apenas llegabas jornadas muy largas, llegabas a la casa a medio cenar, dormir y a las 2, 3 de la mañana otra vez las llamadas y puros bomberazos, hasta que un buen día dije, o sea, ya no puedo. Y camino en la madrugada hacia el trabajo, empecé a reflexionar y dije, bueno, aquí tenemos que hacer un parteaguas. O te enfocas realmente y le quitas esa parte negativa de que, pues es que yo no lo hice, a mí me lo entregaron y estaba todo mal, y le das la vuelta, o aquí sucumbes, ¿verdad? Claro. O sea, era una encrucijada, de trabajo o de toma de decisión. Opté por, Y que te involucras a la parte emocional y la parte definitivamente, familiar. es que van de la mano, entonces dices, oye, pues estoy pagando esto y que la casa y que las escuelas, los colegios, ¿la hago o no la hago? Y siempre tienes esa presión, pero yo me acuerdo perfectamente bien que en ese tramo de 15 minutos hacia el trabajo,
dije, no, vamos a hacerlo por la parte profesional. Vamos a hacer ese cambio. Y no es de que cambió Rafael, sino cambió la toma de decisiones y el enfoque. Y empezamos, oye, pues vamos a resolver el problema número 1 y luego el problema número 2. Y ahí te lo vas llevando. Lejos del caos, que había un caos, empezabas a darle prioridad a lo que tenías que estar cambiando y modificando. Entonces, por ahí me fui. Y de ser, digo, era todavía, aún y en ese caos, éramos rentables. Y después de esos cambios, fuimos muy, muy rentables. Y pues tenía ayuda de todos, ¿verdad? Parecía Naciones Unidas, había gente de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, sin exagerar, porque era un contrato muy grande el que se tenía y pues lo podíamos perder. Lo hicimos muy bien, de ahí que salió de manera consecuencial diplomados que había hecho la empresa, que es una empresa global, en Londres, el primer diplomado como gerente de sitio o gerente de planta, que eran 5 módulos en Londres, 5 viajes, que tienes que aprobar cada uno para poder seguir el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y pues bueno, de 60 personas a nivel global, fui uno de los seleccionados y pues aprobé y me gradué de ese curso. Y al año siguiente hicieron lo mismo, pero con menos personas, un tercio de esas personas. También fui seleccionado y la misma mecánica y me gradué como quien dice, una dirección de operaciones a nivel global en esa empresa. De ahí el presidente de la empresa, perdón, de la región de América, me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema similar al que resolviste, necesito que te vayas de expatriado a Estados Unidos. Entonces me dan la oportunidad de irme de expatriado con la familia y todo. Entonces pues es otra... Una experiencia nueva y una lucha diferente. Sí. Idiosincrasias diferentes del latino con la del estadounidense. Entonces dije, bueno, pues vamos a llevarla bien ahí, es administrar, ¿no? La misma problemática. Pues me llevaron a hacer eso, o sea, te vuelves experto en administrar caos y darle solución a un problema. Entonces yo creo que esa es la parte profesionalmente que más me ha ayudado. Después, el que era anterior, cuando yo entré aquí en Monterrey, que era el presidente de México hasta Chile, era una persona, era un italiano que coincidentemente, yo después cuando me voy a Estados Unidos, se lo mandan a Londres y yo lo veía en los cursos, ahí platicábamos de repente, él después lo hacen presidente de una región que le llaman EMEA, que es Egipto, Medio Oriente y África. Okay. Y él estaba un director de operaciones y pues me mandan, o bueno, me iban a mandar para allá, y después hubo una serie de decisiones, pero él me pide para irme para allá. Entonces, el que alguien vea tu trayectoria y que pueda ser... Tus cualidades, porque también es importantísimo. Definitivamente. Y que pueda ser esa persona de cambio que ellos están buscando, ¿verdad? Y que puedas entregar. Al final del día, tú tienes que generar ese cambio, ese valor que te están pidiendo la empresa o el jefe, ¿verdad? Y es importante. Tu papá está en el mismo sector que yo estoy, en el sector de seguros, lo hemos platicado, y se vuelve un tema muy interesante. Yo a veces veo que las aseguradoras, todas, de repente dicen, oye, fulano de tal que vende muy bien, tráetelo para que se vuelva promotor y tenga sus agentes. Yo le digo, qué error tan grave, porque están analizando las ventas, no están analizando el liderazgo y la capacidad de jalar, arrastrar gente. Yo siempre, que las veces que me han ofrecido, le digo, oye, no me puedo ordenar ni a mí mismo, güey. ¿Quieres que ordene más gente? No. Sí, es muy difícil. Es una vocación muy diferente. Tu vocación es una, la vocación de otra persona es diferente. Y en tu caso, estos cambios que tuviste y esas veces que te llevaron, significa que Rafa tiene ese liderazgo, tiene esos dones, tiene esas cualidades para poder resolver lo que dijiste tú un día caminando, o resuelvo o me voy, ¿sí? Entonces, eso es un tema muy importante. Y perdona que te interrumpa, pero eso que acabas de mencionar le pasó a mi papá. Él era uno de los mejores vendedores o agentes de seguros y pues yo creo que ya le toca, ¿no? Vamos a darle una promotoría. Y pues sí, empezó la promotoría y todo. No se sentía él a gusto. Él no se sentía a gusto. Y tomó una decisión muy importante en aquel entonces, ¿verdad? Dijo, ¿sabes qué? La promotoría va y la cierro y yo a lo mío, en lo que soy como pez en el agua. Y entonces esas decisiones es conocerte a ti mismo, ¿verdad? Sí, es conocer quién eres y cómo eres. Yo lo veía en el IPADE,
éramos pocos los que teníamos negocio propio cuando estudiamos, y lo platicaba yo, nuestro amigo en común, Gabriel, que también era su negocio, le decía, oye, ¿por qué deciden esto así? ¿O por qué de tal manera? Y pues llegamos a la conclusión los dos que es una forma de ver muy diferente el del que es dueño del que está del otro lado de la barrera. Lo decías ahorita, yo llegué a un punto donde me cambié de mesa de pedir a escuchar. Igual lo mismo cuando te vuelves dueño, que tú estás ahora ya en esta etapa y dices, pues hay cosas que van cambiando, pero te has ido adaptando en el tiempo, te has ido mejorando profesionalmente, académicamente, que te ayuda a decir, oye, pues sí, cierto, ya no es esta visión, tengo que cambiarme, lo que nos decían siempre cuando entrabas, tienen que volverse una visión 360 de lo que somos y de quiénes somos, y eso yo lo he tomado en vida personal en todos mis aspectos generales. Y se dice y se escucha muy fácil, pero el ponerlo en práctica es muy complicado. Requiere habilidades y requiere destrezas que no las desarrollas. Tal vez sí las tenías, pero el desarrollar ese músculo y el ponerlo en práctica, ahí marca la diferencia. Sí, es súper difícil. Viene de la mano el tema de, hablemoslo de esta manera, fracasos, experiencias. Yo te puedo decir, para mí la escuela, pues yo creo que fui un niño TDA, estoy segurísimo, y me costaba mucho trabajo. ¿Dónde aprendía más? Con los maestros que iban como locos, porque no hay opción de distraerse. Entonces, cuando te vas conociendo, dices, ah, ya sé por dónde voy, ya sé quién soy, ya sé hacia dónde me dirijo. Y en tu caso, bueno, para mí esos fracasos fueron académicos, que después dices, bueno, ya me dijo aquel fulanito que no quería que le vendiera nada, pues bueno, vas haciendo esa concha, ese callito de resistencia. En tu caso, Rafa, platícame, ¿cómo has tomado y cuál es un fracaso grande? No tienes que mencionar ser exacto, pero que te ayuda a decir, oye, esto me ayudó a salir adelante. Yo creo que fue en la escuela, en la carrera. La prepa fue para mí muy fácil. Sin presunción jugamos bueno, no jugábamos, competíamos entre mis compañeros, mis amigos, mi hermano, a ver quién sacaba más cienes. Entonces, pues bueno, nos dedicamos así, pero era una metodología que prácticamente aprobabas ese tema y ya no lo volvías a ver. Entonces era un esquema un poco más diferente. Llego a la facultad y según yo, pues claro, tengo todas las bases, ¿verdad? Sin problema. Claro. Y te enfrentas a una realidad completamente diferente, muy, muy diferente. Entonces, en el primer semestre, de aprobar todo siempre a la primera, me acuerdo que aprobé física en segunda oportunidad. Y para mí fue un shock traumante, muy, muy, muy traumático. Dije, ¿cómo es posible? Bueno, pues ok, la pasé. Segundo semestre, cálculo y ecuaciones diferenciales y física nuevamente. Y pues no tenía las bases, sobre todo en cálculo, ¿verdad? Y estaban ya hablando a lo mejor iban haciendo una analogía, ya estaban hablando de correr un medio maratón y yo apenas podía 5K. con un 5K. Entonces, fue muy frustrante para mí y pues obviamente no me fue bien. Entonces la llevo en verano para poderla probar. Cambia, obviamente es otro maestro y no podía yo entender, se me hizo muy fácil. Eran los mismos problemas, la misma problemática, todo, todo, todo. Y obviamente volví otra vez y yo dije, ¿qué cambió? Y dije, es el enfoque. Y obviamente hay que reconocer que no tenía las bases. Me puse a estudiar, me puse a trabajar, A a regularizarte. regularizarme. Tenía ya, yo creo que a lo mejor un tema con el maestro que tenía anteriormente, de que no me podía concentrar en que iba muy rápido y como alguien, oye, ¿sí le entienden? ¿Sí le entienden? Pues sí, nada más que los que no le entendíamos, pues seguíamos sin Te entender, seguías ¿verdad? atrás y te vas atrasando. Y te vas atrasando. Entonces, para mí fue muy frustrante. Y fue como una moneda de dos caras, ¿verdad? O sea, la parte negativa y luego cuando ya me enfoqué, la parte positiva que dices tú, oye, pues no estaba tan difícil, era nada más cuestión de prepararte un poco más y de enfocarte. Entonces, no lo veo como un fracaso, sino como una lección de vida, Exactamente. de carrera en este caso, muy aleccionadora y definitivamente me marcó, porque a partir de ahí
pues ya, vuelves otra vez A tu a tu camino. ritmo, al camino, y te das cuenta que la preparación es extremadamente importante y fundamental para donde quieras llegar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es muy importante esa regularización y ver la manera. A mí, te lo repito, yo no me iba bien. Llego a la universidad y había materias en que yo decía, de veras me están hablando en chino, cabrón. O sea, Sí, sí, no sí, sí, sé de sí. qué me están diciendo. Y ahí te empiezas a mover. En mi caso, después me di cuenta que una forma de hacer negociación, las relaciones públicas, bueno, llevábamos a maestros, oiga, profe, ¿qué tiene algo que hacer? No, pues ir a comer, ¿se quiere comer con nosotros? Véngase. Y te seas amigo de él y ya te empezó a explicar de otra manera y vas entendiendo, te vas tratando de defender en la vida y sacando esas cualidades que en mi caso fue el saber que tenía la cualidad de ser empático, la parte de vender y estar siempre mezclado en ese tipo de cosas. Nunca llegué a la regularización completa, yo les digo, por eso no ejerzo la contabilidad, pero al final de cuentas, yo te diría, hoy yo, mi carrera, creo que es muy importante desde chico saber dónde conocer que estás fallando para esa regularización. Y aparte, entender qué es lo que te apasiona, Claro. porque, pues, tienes que estudiar lo que viene, en tu carrera, ¿verdad? O en lo demás. Pero lo decía anteriormente, cuando ya empezaba yo a hacer mi tarea, o así le llamo yo a ese proceso, decir: "Oye, me está gustando meterme más por la parte financiera. No la domino, pues vamos a empezar por algo sencillo, lo básico, y luego ya te vas yendo un poco más". O me gusta a mí, la parte de liderazgo. Yo me acuerdo un libro, el que para mí cambió todo, se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John C. Maxwell. Ujú. Y ese me lo encontré. Yo estaba, precisamente estábamos de expatriados en Estados Unidos y en un viaje a visitar a la familia aquí en Monterrey, me lo encuentro, ni en una librería, no me acuerdo ni en qué tienda fue. Lo compré, se me hizo bonito el título y dije, pues vamos a ver. Entonces yo viajaba mucho, me lo llevaba y en el avión, oye, capítulo uno, capítulo 2, cada capítulo es una ley. Y te lo pones de una manera tan rica que dices tú, wow. Y realmente cambió completamente la forma de pensar, de cómo yo pensaba y cómo veía las empresas, el negocio, cómo me veía a mí mismo como profesional. Y luego siguieron otros más libros, pero ese es el que me cambió. Y pues bueno, ya después que regresé aquí a Monterrey a seguir ejerciendo, dentro de mi ámbito, ya era director, pues empezaba yo también a mis gerentes a regalarles esos libros y a regalarle otros libros para que y empiezas una cadenita, ¿verdad? Es una bola de nieve, una pequeña bolita de nieve que va cayendo, Creciendo, se hace más grande, más grande, más grande, entonces, vas esparciendo esa curiosidad. claro. Rafa, ¿en algún momento de la vida has tomado una decisión laboral que te hace comprimirte, pero te ha hecho dar el salto grande? Sí, 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 definitivamente que sí. Este, Precisamente en ese libro fue donde entendí que se valías un poquito para atrás. Así, si te apasionaba llegar a ese punto, a lo mejor el salario no era lo que tú esperabas, o a lo mejor la empresa era más chica que lo que tú ya estabas manejando. Yo me acuerdo, en una empresa anterior, ya después que regresé de esa asignación, yo era director de operaciones y duré ahí exactamente 3 años. Y el grupo tenía otras empresas y, me dan la oportunidad de ser director general de una de las empresas, mucho más pequeña, muchísimo más pequeña que la empresa donde yo estaba como director de operaciones, pero, pues, yo quería tener esa experiencia de ser la Claro. cabeza de una empresa. Tanto lo que me había preparado, dije: "Bueno, pues vamos a ver si en verdad ¿Lo puedo lo aplicar? puedo aplicar y, pues, si no muero en el intento", ¿verdad? Ya habían pasado varias personas, tengo entendido, y pues bueno, fue una lección bastante interesante, en la cual duré ahí 6 años como director general. La crecimos equis veces, la empresa no era rentable, después la dejamos rentable. Es un trabajo en equipo, y ahí haz de cuenta que pones todo lo que aprendiste, ahí lo tienes que eres como
un circo de 5 pistas, ¿verdad? Tienes que andar Claro, ahí por todos lados. Antes no vendía, pues ahora vendes. Antes no tenía que preocupar por el dinero, ahora te tienes que preocupar por el dinero. Antes no cobraba, pues ahora cobras. Y antes no, metía la producción y ahora te tienes que meter a la mejora continua. Y una serie de situaciones que me llevaron a reportar directamente al consejo. Yo anteriormente escuchaba, no, pues fulanito de tal es miembro del consejo, y yo no sabía que era un consejo. O sea, a lo mejor es un grupo de personas, es un grupo de no sé qué. Digo, lo escuchabas cuando estabas en la carrera. Entonces, conforme vas empezando tu carrera profesional y vas creciendo, te das cuenta de lo que es un consejo. Todavía tenía nebuloso cómo llegas a ser miembro de un consejo. claro. Que hay consejos familiares, hay consejos externos. Entonces dije, pues de grande, ¿verdad? A ver si podemos llegar a ese punto. Y ya te das cuenta que cuando le reportas al consejo, las preguntas cambian de una manera radical y son muy frías y Sí, sí, son sí, muy, sí, sí. muy de blanco y negro, con muy poco margen de error. Entonces, digo, siempre ha sido un margen de error pequeño, pero ahí ya o sea, el aire es bien delgado, ¿verdad? El aire ya es muy, muy, muy delgado. Y te das cuenta que tienes que prepararte más. Si habías hecho la tarea, pues hay que hacer más que eso. Y me di cuenta que no era yo, que no nada más yo tenía que estar bien, tenía que estar mi equipo muy bien. Y entonces ahí es donde te enfocas y volteas para que tu equipo, si tú quieres llegar a ese maratón, pues tienes que llegar con el equipo definitivamente, Por ¿verdad? supuesto, no puedes ir solo. No puedes ir solo, nunca puedes ir solo. Empiezas solo y luego empiezas con unos cuantos más y luego diriges a más y luego diriges toda una organización. Es una evolución y en esa evolución te tienes que preparar definitivamente. Y al final de cuentas es como en la milicia, ¿no? Cuando tú empiezas, a lo mejor eres soldado, vas creciendo los grados hasta llegar general, general de batallón, general de división, etcétera, ¿no? Y te das cuenta que sí, sí existen los francotiradores, pero ellos necesitan cuidar a los que están allá abajo. No estás solo al final de cuentas, Y su ¿no? misión es esa precisamente. Sí. O sea, siempre van a ser, y se necesitan, ¿verdad? Personas que son muy individuales, que son genios o hacen una actividad que muy pocas personas lo pueden Claro. desarrollar a ese nivel de perfección y los necesitas en tu equipo también. Sí, no, hay una frase, una anécdota de Henry Ford que llega un periodista, pues que fracasó N veces, ¿no? Por fin ya, va bien. Y llega un periodista a entrevistarlo y están viendo cómo está todo el tema de la planta. Y le dice, oiga, ¿quién es su hombre más valioso? Ah, sí, mira, véngase. Cambian de oficina, llegan a otra y se encuentran un cuate dormido en un sofá. Él es el más valioso. El que está dormido, sí, pero ya diseñó 4 o 5 carros. Y hoy le tocó echarse su siesta aquí. ¿Sí? Entonces, esos genios siempre van a existir. Definitivamente. Rafa, el día de hoy vamos a pensar que alguien toma la decisión de dejar de ser director general, de alguien que va llegando a su último semestre de prepa y va a estudiar, de alguien que se está jubilando, pero todavía tiene fuerza para seguir. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a esa persona? Empezaría diciendo que no todo está escrito, que tú puedes reinventarte a cualquier etapa de tu vida, tanto tu vida personal como tu vida profesional. Em, Siempre le digo esto con los que trabajan conmigo, con los que yo tengo oportunidad de colaborar, el no ya lo tenemos, siempre hay que buscar el sí, El cómo sí. el cómo sí. Y el cómo sí no es inmediato. Lo tienes que trabajar, te tienes que preparar, tienes que hacer muchas cosas, tienes que tener mucha paciencia. Este, yo he sido muy bendecido, todos los diplomados, los cursos, tanto aquí a nivel nacional como en el extranjero, he sido muy bendecido porque no he pagado ni un solo centavo. Todo me lo han pagado las empresas, Claro, la carrera, pues bueno, mis papás, y a partir de ahí, mijito, que Dios te ayude, dale. ya a partir de ahí ya estás tú solo, ¿verdad? Entonces me di cuenta que el no ya lo tenía, entonces, oye, ¿me puedes, iba con mi jefe, ¿me puedes autorizar? Mira, este curso, que no sé qué, y en algunas me decían que no, Claro. pero en más del 90% me decían que sí. Y no porque yo, pues, lo decía de una manera coherente o era, no, 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 simplemente porque la empresa estaba invirtiendo en mí.
Por No era supuesto. que yo consiguiera algo, sino la empresa invertía en mí. Te seguían apostando. Me seguían apostando. Y seguían apostando porque quieren un payback Claro, de X veces lo que le están poniendo a tu curso, a tu diplomado. claro. Entonces, cuando hay esa sinergia y ese compromiso de que lo voy a obtener ese diplomado o ese curso, pero no me voy a ir en 6 meses, sino me voy a quedar ahí para poderlo implementar y hacer ese cambio, Sí, ese valor no era nada más para mí, sino venían atrás gente que podía accesar a ese diplomado. Decían, oye, es que tú eres el consentido. Le dije, no, nada más me paré. Y les dije, me dijeron que sí, me dijeron que no. Y yo daba mi argumento el por qué sí, ¿verdad? Entonces, cuando te das cuenta de ese proceso tan valioso y tan poderoso, pues le apuestas por ese lado. Entonces, yo le diría a la gente, a los que van empezando, que esto es de décadas, o sea, es de mínimo 4 décadas. claro. Si le quieres seguir un poquito más, 4 y medio, 5. Pero en esa última década es de otra manera muy diferente. Los primeros 4 es el modelo tradicional que tú puedes ajustarlo y adaptarlo para que te independices más rápidamente que otros o para que tú puedas apostar por una carrera tradicional, si lo quieres ver de esa manera, Ujú. en la cual puedas tú hacer una carrera, pero es tu carrera, es tu trayectoria profesional. Lo que nos enseñaron de una manera implícita cuando estábamos nosotros empezando era de que tú te pones en una carrera, en una empresa, terminas tu carrera, empiezas en una empresa y si bien te va, dale para ahí, por ahí no te cambies. Claro. Y no es así. No estoy diciendo que el tener décadas en una empresa sea incorrecto. Claro que No, no, es súper padre porque tú vas generando un legado dentro de la empresa que lo están viendo los que van atrás de ti. claro. Pero también está la otra opción. Entonces, cuando tú te preparas, las oportunidades te pueden llegar a veces de una empresa que no estás tú pensando siquiera, ¿verdad? O te pueden llegar de, oye, ¿sabes qué? Tengo el gusanito de emprender algo por mi cuenta y te adelantas, ¿verdad? Sí, Empiezas tú con eso, te avientas, como sí. decimos. Tengo un amigo asegurado, Arturo. Él trabajaba en una empresa y veía la parte de logística de la empresa. Un día de la vida llega el gerente, el director de la planta y le dice, ¿qué crees? Logística se cierra en un año. Tienes dos opciones. O te vas ahorita o te quedas a aprender para que tú compres la logística y tú la hagas para el despacho. Bueno, tomó la La segunda segunda opción opción. y hoy este hombre le ha ido de maravilla económicamente hablando. Ya tiene una empresa grande, tiene muchos equipos, tractocamiones y demás. Pero a veces la vida en esa única constante que es el cambio, Ujú. a veces te lanza solito sin que te diga nada, ¿verdad? Sí. Entonces, Son esas encrucijadas que te vas topando, que te vas a topar. Este, no todo es perfecto ni todo es color de rosa. Eso claro, lo tienes que entender si vas empezando. Y conforme ya vas caminando en este proceso de tu carrera profesional o tu trayectoria, te das cuenta que llegas a esos momentos, como lo acabas de explicar, esas encrucijadas, o izquierda o derecha. sí, ¿Para sí, dónde sí, le sí. doy? Le doy derecho, ¿verdad? Entonces, lo que te apasione, esa es la respuesta que tienes que escuchar. Y a lo mejor te puedes equivocar. Y las equivocaciones no son cuestiones negativas o no vienen con connotaciones negativas. Si te equivocaste, a lo mejor no encontraste o no consideraste una variable que tenías que haber considerado para tomar a lo mejor otra opción. O a lo mejor las condiciones no eran las correctas en ese tiempo y más adelante Claro, sí. Entonces, el no frustrarse es también aparte de ese set de valores que tienes que tener internamente para las situaciones negativas poderlas transformar y encontrar algo positivo para aprender de esa situación. claro, por supuesto. Rafa, hoy, ¿cuál es el legado que le quieres dejar tú a la sociedad, incluyendo a tu familia? Yo creo que el legado sería el que las personas se pueden transformar, pueden crecer de una manera sólida, pero nada tiene sentido si no lo ves reflejado en los tuyos, en tu familia, en tu círculo cercano, porque puedes ser el mejor directivo, pero tu vida está hecha añicos. Claro, Yo me acuerdo perfectamente bien
que tú mencionaste en el IPADE, en el D1, y se me quedó muy grabado, que tú conocías a una persona, un directivo de muy alta gama, que en aquel entonces él estaba en esa encrucijada de la familia o apostarle por seguir agarrando avión cada semana, y él apostó por lo segundo. Sí, claro. Y dejó a la familia a un lado. Ni te pregunté quién era, ni me importaba saber quién era, pero esa decisión, o sea, me dejó en shock. Dije, Claro. oye, ¿cómo? Si lo que no, la persona no es el puesto. O sea, la persona es lo que generas, la familia, lo que tú vives. Y dije, no, o sea, no, eso no va para mí. Para él Era optó lo por esa importante. decisión. No digo que él haya tomado una decisión equivocada, no. Él tomó esa decisión. Yo hubiera tomado otra decisión. Entonces, eso me dejó muy impactado en aquel entonces. Y lo sigo recordando. Entonces, yo creo que ese es el legado. O sea, cómo lo quieres vivir, cómo quieres vivir tu vida, pues con los tuyos. Claro, por O sea, de una supuesto. manera correcta. Yo estudié en escuelas públicas hasta la carrera y luego ya después estudié en escuelas privadas. Entonces, entiendes, ¿verdad? Y no es de que sea algo malo o algo No. bueno, sino simple y sencillamente el que puedes evolucionar, transformarte y que puedes generar un nuevo piso para los que vienen atrás, ¿verdad? Claro, y la Universidad Autónoma es una universidad, para mí, de De- las mejores muy que hay a buenas, nivel muy nacional, buenas. incluyendo a nivel Latinoamérica. Entonces, es una escuela excelente. Rafa, por último, ¿cuál fue la decisión más importante que cambió tu vida? Pues obviamente a nivel personal, pues casarme, ¿verdad? El formar una familia. Yo tuve la fortuna de conocer a la que ahora es mi esposa. Nos hicimos novios en la carrera y pues, la parte romántica siempre está, pero el ver a esa persona desde otra óptica, con otra visión, ver otras cualidades, pues ves esa persona que dices tú, yo quiero formar una familia con ella, ¿verdad? Entonces yo creo que esa a nivel personal de ahí, y obviamente, pues obviamente tenemos 2 hijas, el poder formar una familia, el saber que cuentas con ese núcleo familiar para las decisiones fuertes. Esa es la parte personal. Y en la parte profesional, yo creo que el darme cuenta de que no somos perfectos, somos personas que pueden acercarse o aspirar a esa perfección si te evocas a lo que es tu pasión, si te Claro. enfocas a lo que es tu pasión. Y hay por detrás muchísima tarea y muchísimo desarrollo que tienes tú que generar conforme va pasando el tiempo. Tú lo mencionaste con la persona que decías que ahora es un exitoso empresario a nivel logística. Claro que hubo desvelos. Por supuesto. Claro que hubo situaciones en las que ya no hay para la nómina, ¿verdad? Es correcto. Pero cuando te enfocas y te apasiona algo, dices, es por aquí. Aunque vengan situaciones que te puedan generar, que te alentes un poco más o que te puedas medio trastabillar, si tú estás enfocado y sabes que por ahí es que se llama pasión, por ahí le tienes que seguir. Perfecto. Rafa, si alguien te busca en redes sociales, me imagino que es LinkedIn la que más LinkedIn, utilices. sí, definitivamente. ¿Te pueden buscar por ahí? Claro que sí, para cualquier duda, cualquier pregunta, algún consejo, estamos ahí para tu auditorio. Perfecto. Rafa, gracias por estar Gracias con a ti por la nosotros. oportunidad. Gracias a ustedes por haber estado aquí en Decir y Transformar. Con nosotros, Rafael Santos. Hasta luego.